Continuando con el tema del sistema tegumentario, vamos a hablar sobre los anexos. Como ya hemos visto anteriormente, el sistema tegumentario está compuesto por la piel, formado por la epidermis y la dermis, y por los anexos, que son los pelos, las uñas, las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. Ya hablamos sobre la piel en el video anterior, que se los voy a dejar aquí arriba. Bien, ahora vamos a hablar del folículo piloso y el pelo. El folículo es una invaginación de la epidermis y únicamente se encuentra en la piel fina. Es decir, no lo vamos a encontrar en las palmas de las manos ni en las plantas de los pies donde tenemos la piel gruesa. Los pelos están formados por células queratinizadas, así como las de la última capa de la epidermis. Este folículo piloso siempre va a estar asociado a un músculo piloerector y a una o varias glándulas sebáceas, como podemos ver en esta imagen. Y tenemos un corte, bueno, un esquema de un corte, donde vemos la epidermis, la dermis, la invaginación de esta epidermis formando el folículo piloso, que en su interior se encuentra el pelo, y este folículo está asociado al músculo piloerector, que es este de aquí, y las glándulas sebáceas, que más adelante vamos a hablar de ellas. Bien, como les mencionaba, estos folículos van a estar ausentes en las palmas de las manos, plantas de los pies y en los labios. En cuanto al pelo, tenemos tres tipos de pelo. El primero de ellos es el lanugo, el cual se encuentra en todo el cuerpo y únicamente está presente al nacimiento y posteriormente aparecen los vellos, los cuales son pelos cortos, finos y blandos que se encuentran en casi todo el cuerpo. Por último, tenemos los pelos terminales, los cuales son un tipo de pelo más grueso y que forman el cabello, las cejas, las pestañas y el vello que se encuentra en el pubis. El folículo piloso tiene varias partes, entre ellas está el infundíbulo, que sería esta porción, luego la protuberancia folicular, que es esta de aquí, que es donde se encuentran las células madre epidérmicas, y por último el segmento inferior o bulbo, que sería esta parte de aquí, el cual se encuentra asociado con una papila dérmica, en la cual se encuentran capilares sanguíneos, la cual da nutrición al folículo y al pelo. El folículo piloso a su vez está formado por capas, que son estas dos, la vaina radicular externa, la cual está formada por la invaginación de la epidermis, y la vaina radicular interna, que a su vez está dividida en otras tres capas, como vemos aquí en la imagen. Es un corte del segmento inferior o bulbo del folículo piloso, y vemos aquí seis capas. Estas primeras tres son el del tallo del pelo, y las últimas tres son la vaina radicular interna, la cual está formada por de afuera hacia adentro, la capa de Henle, formada por una capa de células cúbicas, luego la capa de Huxley, formada por una o dos capas de células planas, y por último la cutícula de la vaina radicular interna, formada por varias capas de células planas, que como tal es la capa que está en contacto con el tallo del pelo. Y esta sería la vaina radicular externa, que dijimos es una invaginación de la epidermis. Y por aquí es donde pasan las células madre epidérmicas, que vienen desde la protuberancia y se alojan aquí en la base del segmento inferior o bulbo, y esto se conoce como la matriz del pelo. Luego, continuando con el pelo, tiene tres capas que son las que vimos en esta imagen, y de dentro hacia afuera, la primera capa es la médula, la segunda es la corteza y la más externa es la cutícula. La primera de ellas, la más interna, que es la médula, está presente solo en el pelo grueso, es decir, en el cabello, las cejas, las pestañas, etc. Y son células queratinizadas con queratina blanda. Y aquí tenemos otra vez la imagen de las tres capas del pelo: médula, corteza y cutícula. La siguiente capa es la corteza, la cual forma el 80% de la masa del pelo y está formada por células que contienen filamentos intermedios de queratina dura. Y esta capa es la que contiene la melanina, la cual le da el color al pelo. Esta melanina es producida por los melanocitos que se encuentran en la matriz. La capa más externa es la cutícula del pelo, la cual está formada por
capas de células escamosas queratinizadas y su función es la de dar protección al pelo. Este es un corte longitudinal de un folículo piloso, únicamente estamos viendo el segmento inferior y podemos ver aquí las capas del folículo piloso, aquí abajo también, que dijimos son la vaina radicular externa, luego la vaina radicular interna con sus tres capas, que serían la capa de Henle, de Huxley y la cutícula. Y esto que está aquí sería ya como tal el pelo también con sus tres capas. La médula, la corteza y la cutícula, aunque aquí no se pueden distinguir muy bien una de otra. Estas células que están aquí hasta abajo son la matriz y vemos que aquí se ve hiperpigmentado y aquí se encuentran melanocitos, los cuales se encargan de producir la melanina y de esta forma darle el color al pelo. Esto que vemos aquí es la papila dérmica, en la cual se encuentran capilares, aunque aquí no se pueden ver, los cuales le van a dar la nutrición a este folículo. Aquí tenemos otros dos cortes de folículo piloso. El primero es un corte longitudinal y el segundo es un corte transversal. En este corte longitudinal podemos ver las diferentes partes de este folículo, el pelo, la cutícula, tanto del pelo como de la vaina radicular interna, luego las dos capas de la vaina radicular interna y por último la vaina radicular externa. De este otro lado tenemos lo mismo, el pelo, las cutículas, la vaina radicular interna con sus dos capas y luego la vaina radicular externa, que sería la última capa. En este otro corte podemos ver la epidermis, la dermis y aquí están, ¿no?, los folículos pilosos, o al menos una parte de ellos. Como mencionamos, los folículos pilosos siempre van a estar asociados a la glándula sebácea, que es este de aquí, y a un músculo piloerector, formado por músculo liso, que sería este que está aquí. Aquí tenemos otro corte donde vemos el folículo piloso en su segmento inferior, el pelo y las glándulas sebáceas asociadas. Bien, ahora vamos a hablar de las glándulas sudoríparas y de las glándulas sebáceas. Para eso es importante recordar los diferentes tipos de secreción que existen. En este caso, como vamos a hablar de glándulas exocrinas, únicamente nos vamos a concentrar en estas primeras tres. Primero tenemos la secreción merocrina, en la cual la célula produce su secreción, la guarda en vesículas y posteriormente la expulsa al exterior, fusionando la membrana de estas vesículas con la membrana plasmática de la célula. Luego tenemos la secreción apócrina, en la cual la secreción es expulsada junto con una parte del citoplasma. Luego tenemos la secreción holocrina, que es cuando al liberar su secreción, esta célula sufre apoptosis. Este tema se aborda más en otro video, que es el de tejido epitelial, que se los voy a dejar por aquí arriba. Empezamos con las glándulas sebáceas, las cuales son glándulas acinares ramificadas y secretan el sebo, el cual ayuda a cubrir el pelo y la piel y dar cierta protección. El sebo es una secreción holócrina, es decir, que al liberarse, las células que forman esta glándula sufren apoptosis. El conducto de esta glándula va a desembocar en el folículo piloso y puede haber una o varias glándulas asociadas a un mismo folículo. Y a esto se le llama unidad pilosebácea. Aquí tenemos cortes de glándulas sebáceas. Esto es el acino y está formado por células que en el microscopio se ven como células blancas, células vacías. Tenemos otro corte de una y dos glándulas sebáceas. Vemos que están asociadas a un mismo folículo, que es este de aquí. Y esto es la unidad pilosebácea. Siguen las glándulas sudoríparas, las cuales son glándulas de forma tubular enrollada, compuesta como cualquier glándula por dos porciones, un conducto y una porción secretora. La porción secretora se encuentra asociada a glándulas mioepiteliales, las cuales al contraerse facilitan la salida de la secreción. Y tenemos y tenemos de dos tipos, las glándulas ecrinas y las glándulas apocrinas. Las glándulas ecrinas se encuentran en casi toda la superficie del cuerpo y su porción secretora está formada por dos tipos de células, células claras
y células oscuras. Esta diferenciación se debe a cómo se ven en el microscopio, pero tienen exactamente la misma función. Estas glándulas son estimuladas por inervación parasimpática al detectar cambios en la temperatura del cuerpo. Y las glándulas endocrinas serían esta que tenemos aquí. Es una glándula tubular enrollada. Esta sería la porción conductora y esta la porción secretora. Y desembocan directamente en la epidermis. Luego tenemos las glándulas apócrinas, las cuales se encuentran en ciertas regiones específicas, como la axila, la areola, la región perianal y los genitales. Estas glándulas reaccionan a estímulos hormonales y en los mamíferos se ha encontrado que producen feromonas. Sin embargo, esta función no ha sido demostrada en humanos todavía. Estas glándulas contienen un solo tipo celular, a diferencia de las glándulas endocrinas, y estas son estimuladas por inervación simpática, por lo que responden ante situaciones de estrés sobre todo. Serían como esta que vemos aquí, es tubular, su porción conductora, su porción secretora, también está asociada a células miepiteliales, aunque no se ven aquí, y estas desembocan en el folículo o cerca del folículo piloso. En estos cortes tenemos los dos tipos de glándulas, las glándulas endocrinas y las glándulas apocrinas. Aquí podemos ver diferentes adenómeros secretores, que son estos de aquí, la luz de la glándula y estas células que lo están rodeando, que se ven hiperpigmentadas, son las células miopiteliales, que al contraerse favorecen la liberación de la secreción. Y estas células que se ven aquí, teñidas más intensamente, son los conductos excretores. Y tenemos otro corte donde vemos la dermis, aquí un folículo piloso, y esto que se ve aquí son las glándulas apócrinas. Ya para terminar, vamos a hablar de las uñas, las cuales son placas queratinizadas formadas por queratina dura y por lo tanto también se le llama placas unguiales. Estas placas descansan sobre los lechos unguiales, los cuales están formados por dermis y epidermis. Y vamos a mencionar algunas de las partes de la uña. Entonces, esto es la uña. Esta parte que se ve aquí de color blanquecino se llama lúnula y está formada por células de la matriz con cornificación o queratinización parcial. Una vez que la queratinización es completa, adquieren este color transparente. En la base de la uña también tenemos esta capa delgada de epidermis, la cual se llama cutícula. Aquí vemos un corte longitudinal donde vemos la uña, la cutícula. La uña se encontraría sobre esta capa que es el lecho unguial formado por dermis y epidermis y asegurado aquí en su porción más distal por el hiponiquio. Y este sería un corte visto al microscopio. Aquí podemos ver la raíz de la uña o la matriz unguial, el eponiquio o la cutícula. Esta es la uña. Y esto que está aquí abajo sería el lecho unguial formado por dermis y epidermis. Además de que aquí en su porción distal podremos ver el hiponiquio. Y ya. Ya con esto terminamos el tema de tejido tegumentario. Les dejo por aquí las listas de reproducción para que vean los videos anteriores. Espero les haya sido de utilidad, les haya gustado y nos vemos la próxima.